YouTube Live. Recuerda que nos puedes seguir a través de YouTube, el canal de Nueva Vida Radio y TV, también a través del canal 86 y 386. Consejería Pastoral. Aquí está nuestro amigo, el pastor Nando Steidel. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes otro miércoles más. ¿Qué tal? Siempre una bendición. Agarro tu experiencia pastoral para preguntarte un tema que comenzamos ayer y que lo vamos a continuar hoy, de que Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico en su segmento del lunes compartió con nosotros la data de que el 71% del maltrato a menores proviene de mamá. Obviamente, admirando y respetando tanto a la mujer como esta emisora siempre ha sido un baluarte para ¿verdad? Proteger, educar y de alguna manera reconocer el enorme trabajo que hacen las mujeres a favor de la familia y del país. Parto de la premisa que la mujer por naturaleza ama, cuida y protege a sus hijos. Cuando una estadística se recopila y dice que mamá, el maltrato sale de ella, me hace pensar que mamá necesita ayuda, me hace pensar que a mamá hay que darle otras herramientas, que a mamá no se le puede dejar sola, porque aunque es una persona con tantas capacidades, con tantos talentos y capaz de hacer tantas cosas, pues sola es difícil. Si esa data es cierta, en tu experiencia pastoral, ¿qué has encontrado para que esa data sea tan alta? El 71% del maltrato proviene de mamá. Es como si o papá no está o qué pasa desde el punto de vista pastoral, Nando. Pues mira, en primera instancia creo que estamos hablando del universo de aquellos que han sido de alguna manera maltratados, así que no es del universo de todos los niños. Por ende, exacto. Por ende es importante establecer también que hay unas circunstancias que son, ¿verdad? Hay unas variables que son muy importantes analizar en términos de esas estadísticas. Primero, ¿cuántas de estas mujeres, en términos de la disfunción familiar que puedan tener dentro de ese núcleo, cuántas de ellas están en un proceso de crianza donde están solas, donde hay una paternidad ausente, donde papá no está? Precisamente porque esa es la raíz en muchas instancias, esa disfunción emocional, esa disfunción en términos de cómo se maneja la realidad del matrimonio, si hay matrimonio, o de la realidad de cómo esa pareja manejó su proceso para estar juntos y a la hora de la verdad pues tener un hijo. O sea que también esos otros factores es importante señalarlos. Yo creo que lamentablemente tenemos un conflicto muy serio en cuanto a cómo la gente llega al espacio de tener una relación emocional y en ese sentido hay mucho libertinaje en cómo se manejan esas emociones, y eso da a luz que cuando entonces hay hijos en el proceso, si las emociones han tenido un papel demasiado gigante al punto de que vemos muchas madres que están solteras, vemos hombres que han abandonado todo proceso de ayuda y de estar en la crianza de sus hijos, definitivamente vamos a tener unas estadísticas tan horrorosas y tan difíciles como esta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas de estas mujeres que están tratando de echar hacia adelante el proceso de sus hijos, probablemente con 2 trabajos, tratando de manejar la circunstancia, y en medio de eso pues la crianza se hace bastante complicada. Así que en ese aspecto, aunque se oye bien espeluznante esa estadística, puedo decir por mi experiencia que de alguna manera pues, estamos cercanos a una circunstancia de ese tipo, pero no porque necesariamente sea que el hombre no sea alguien o que el papá no sea alguien que pueda maltratar, sino porque creo que está ausente. Inclusive creo que en muchas instancias, y aquí voy a entrar a un terreno aún más profundo en cuanto a lo que es la hombría, vemos hombres que aun cuando están presentes, están ausentes en lo que tiene que ver con la disciplina de sus hijos, y están muy ausentes en ese proceso, ya sea porque están
o inmersos en sus trabajos o porque están inmersos en cualquier otra cosa, menos en o en sus diversiones, menos en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. ¿Tú te encuentras eso en consejería consistentemente? Sí, consistentemente. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera se manejó a través de muchos, hasta de generaciones, se manejó que la disciplina, quien la iba a imponer, siempre iba a ser mamá. Y que papá era como que aquel que con quien yo disfruto, ¿verdad? Es el con quien yo hago las cosas que son chéveres, pero mamá es la que entonces pone la disciplina y establece el carácter y eso es algo muy desbalanceado, porque la realidad es que Dios nos llama en la Escritura que los padres puedan trabajar en equipo en el proceso de disciplina. Y inclusive yo me he encontrado con parejas que tú ves que parecen que son saludables en todos sus procesos, pero de momento cuando empiezas a indagar sobre alguna circunstancia que está ocurriendo en términos de paternidad o de maternidad, ves que la sobrecarga que ha tenido la mujer en términos de la disciplina ha sido tan alta que eso la ha abrumado. Y esto yo quiero ser enfático en esto. Ese proceso que abruma tanto a la mujer puede provocar que ella, que de por sí debería ser tierna hacia el corazón de sus hijos, de alguna manera eso empieza a colapsar inclusive sus emociones, porque regularmente es la única que tiene que estar manejando los procesos de disciplina. O sea, desde el punto de vista pastoral, la mujer está sola en ese proceso. O sea, las que entran dentro de este renglón, que son muchas, las que aparecen como que en un 71% son las que producen el maltrato a los niños, en tu experiencia pastoral son mujeres que la mayoría están solas haciéndose daño. En muchos, por lo menos en mi experiencia, eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Pero no es la mujer más propensa a maltratar por lo que se dice de que ella es más emocional. Eso no es un factor que incide. Yo creo que lo que incide es que la disciplina requiere balance. Y requiere un balance, y requiere balance de ambos, de papá y de mamá. Hay momentos en los cuales yo voy a disciplinar en algún momento algo que tiene que ver con mis hijos, y mi esposa me brinda una perspectiva y yo le brindo otra. Y cuando trabajamos en esas dos perspectivas, podemos entonces llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser el mejor proceso de establecer una corrección. Cuando eso no está, pues básicamente sea de cual sea, no tiene que ver con que sea mujer o sea hombre. Cuando tienes un hombre que está también solo manejando el proceso, ves también la desfase y ves también el desbalance. Lo que ocurre es que nuestra realidad social, en toda esta disfunción que en muchos aspectos se vive, es que tenemos muchas madres que están manejando el proceso solas, porque papá no está, o si está, no está necesariamente tan apercibido de la importancia de manejar de cerca esos procesos de corrección y de ayuda y de disciplina. Así que no creo que tenga que ver con que si es más emocional o no. Yo creo que el proceso de corrección implica un balance, y cuando ese balance no está, es bien difícil, y obviamente se lacera el corazón de aquellos que van creciendo, porque reciben ese desbalance. Y aunque aman a su mamá y aman a su papá, que es lo que yo me he encontrado en mi experiencia pastoral, que cuando llegan a su adultez tienen unas heridas profundas. O sea, que si como digo, que si los números fueran igual, digamos, padres igualmente solos y madres igualmente solas, ese número sería entonces balanceado. Yo creo... Si los hombres estuvieran solos criando en igual proporción, tendrían el mismo problema. Yo obviamente no podría decir eso así categóricamente, pero yo pienso que... Pero por ahí va. Pero creo que va por la misma línea, sí, porque a la hora de la verdad, ese desbalance genera interpretaciones incorrectas de los procesos. Y puedo decirte que también va a depender de la crianza que cada uno ha tenido, de cómo han manejado sus circunstancias emocionales, de cuántos hijos son dentro del proceso. Así factores estresantes. Sí. Ahora mismo debe existir mucho maltrato, madres solas, y no estoy, ¿verdad?, con esto diciendo, generalizando, ¿no?
pero madres que viven solas con sus hijos, que no están preparadas para darle una educación porque ellas no la tuvieron. Entonces de repente se impacientan con tantos niños en la casa y entran en un tipo de maltrato sin quererlo y aún sin, ¿verdad? Sin planificarlo. Y por eso es que es tan importante la comunidad, la importancia de las comunidades de fe, la importancia de la ayuda en medio de estos procesos, porque así mismo como quizás podemos hablar de estadísticas y las circunstancias bien horrorosas o difíciles, también yo he visto como mujeres que han estado en circunstancias como esta y han tenido el apoyo, y han tenido apoyo de la comunidad de fe o de familiares que han estado inmersos en los procesos, le ha ayudado a poder salir hacia adelante y echar a sus hijos hacia adelante, aun cuando ha sido cuesta arriba y difícil. Pero han recibido esas herramientas y esos procesos de ayuda, que yo creo que por eso hacemos ¿verdad? Este tema en esta sección, porque yo creo que aquella que quizás nos está escuchando y dice, mira, me identifico, y muchas veces se identifican en el sentido de que dicen, yo no quisiera tener que gritarlo, que decir esto o lo otro, pero me siento que emocionalmente estoy descompensada. ¿Y por qué? Por todas las circunstancias y variables que pueden haber alrededor. Entonces, pues quizás la idea de la sección es que haya una esperanza para que, mira, puedas buscar ayuda y primero reconozcas que hay una necesidad de ayuda en esta etapa, porque si no, luego las heridas que se generan en los hijos, lo que provocan es más lejanía, apatía, lo que puede provocar es, mira, nos hemos encontrado en nuestra labor pastoral con hombres o mujeres ya en sus etapas de adultez, que sus áreas matrimoniales han sido afectadas por procesos de su crianza y de cómo entonces se manejaron. Entonces, pues, yo creo que ahí es necesario reconocer, ok, por esta línea no debo seguir, porque esto va a tener una consecuencia en términos de que el corazón de mi hijo o de mi hija puede ser afectado negativamente, más de lo que ya pudiera estar con las variables que ya ese hijo o esa hija ya tiene. Yo recuerdo que cuando los nenes míos estaban pequeños, y mi esposa se iba, bueno, no me gustaba ir al supermercado, y ella pues se iba a hacer la compra, ¿no? Y yo me quedaba con los dos muchachos estando pequeños, me volvían loco. Y en algún punto, muchas veces yo llamaba a por favor, avanza porque me van a volver loco y voy a repartir aquí fuete. ¿Sabes? Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso, o sea, tiene todo el sentido. Cuando ya llegaba, se balanceaba la cosa. Exacto. Entonces, es decir, que debo suponer, sabemos, ¿no? Qué difícil debe ser criar uno, y hay mujeres que tienen 2 y 3, o sea, difícil. No, y en medio de vorágines emocionales, en medio de circunstancias alrededor. Cualquiera se abruma, ¿no? No, es bien difícil, inclusive llega el punto donde estas mujeres pueden sufrir de depresiones profundas, emocionales, porque se sienten culpables, porque hicieron lo que no querían hacer, porque de momento actuaron de X o Y manera y se sienten tan abrumadas de que, pero ¿por qué yo hice esto? Yo creo que todos, en algún momento, todos los que somos padres hemos dicho, yo cuando tenga un hijo nunca le voy a hacer tal o cual cosa, y nos hemos encontrado con que lo hemos hecho. Y esos son momentos donde la culpabilidad drena nuestro corazón. Así que quiero darte una palabra de esperanza. Si has estado en una circunstancia como esta, primero, no eres la única o el único que esté pasando por una situación como esta. Pídele al Señor dirección, sabiduría, busca procesos de ayuda, y aunque tus hijos sean pequeños, si necesitas detenerte y mirarle a los ojos y decirle, mira, perdóname, de la forma en que te corregí fue inadecuada, eso puede, así como marca el corazón hacia lo malo, el que tú corrijas inadecuadamente, cuando tú manejas el poder mostrar gracia de Dios y perdón y decir, mira, perdóname, no lo manejas adecuadamente, vamos a seguir trabajando en el proceso, también sana el corazón. Y yo creo que pues hay muchas que quizás nos están escuchando que están pasando por un proceso donde el sentimiento de culpa es tan grande que piensan que no hay manera de salir. Y sí, ahora digo, como tú decías ahorita en tu experiencia pastoral, en mi experiencia pastoral, yo he visto cambios radicales, y aún en medio de circunstancias donde uno diría, esto es imposible que pueda mejorar según lo que el mundo plantea, pero ver madres que hoy en día
tienen a sus hijos recientemente. Recuerdo una que recientemente estaba en la boda de su tercer hijo, de su último hijo, luego de unos procesos que fueron bien complicados, aún con ese hijo. Y cómo la comunidad de fe ayudó y nos convertimos en tíos de él, y de momento llegar y ver esa boda y verlo casarse bien, hacer todo el proceso bien, ser un hombre de bien, tener trabajo, aquello, lo otro, y ver el rostro de ella, de decir como que lo logré. Pero saber, no lo logré sola, tuve gente que me ayudó y que aportó. Y eso es una gran bendición. Y venía de una circunstancia de disfunción familiar bien seria y de disfunción emocional bien seria. Así que sí hay esperanza, y creo que es importante sí detenernos, no seguir en esos ciclos de maltrato, y creer que sí esto puede cambiar. Y ahorita Moraima decía algo muy importante. En este tiempo de pandemia, han habido estadísticas de que ha habido casos que han aumentado, pero que no están en las estadísticas. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque precisamente el estrés, los procesos difíciles, ustedes tenían que hacer ahora un segmento donde hablaba de cómo el trabajo se ha duplicado, y entonces pues cómo eso genera estrés hacia el hogar. Hay veces que necesitamos definir y detener ciclos que sigan destruyendo ese núcleo que realmente a la hora de la verdad, el tiempo pasa bien rápido. Cuando de momento tú ves a tus hijos ya están grandes, y necesitas mirarlo de una manera, desde una perspectiva un poco más sabia hacia este proceso. Muchachos, un día yo estaba en una iglesia que me pidieron que compartiera mi testimonio, y cuando yo termino, ha sido una de las experiencias que más me ha marcado en toda esta trayectoria. Cuando termino, que me voy al estacionamiento, va una muchacha llorando detrás de mí, llorando, y me dice: necesito ayuda, por favor, necesito ayuda. Me muestra sus manos y estaban rojas. Y me dice que ella maltrataba a su hijo. Me dice: ahora mismo estaba tan incómodo mientras usted estaba hablando, que le dio en plena iglesia en el baño. Y le dije: la gente sabe esto, tú has buscado ayuda, te has comunicado con el pastor que tienes ese problema, porque se descontrola. Y su manera de descargar ese descontrol y ese estrés es con el niño, porque el niño pues tenía, ¿verdad? Era hiperactivo y demás. Y esa experiencia a mí me marcó. Yo no recuerdo haber vivido algo tan triste, y la referí. Entonces el pastor me llama y me dice: ella nunca nos dijo nada, si nos hubiese dicho, le hubiésemos buscado ayuda. Así que si alguien nos está escuchando, hay pastores, hay líderes que están dispuestos a ayudar, pero tienes que hablar, hay que buscar ayuda, porque a la larga ese niño, la vida pasa factura, ¿no? Sí. Hay que aplicarle compasividad, ¿no?, al tema. Sí. Sí, porque es que hay que mirarlo con compasión, precisamente por todos los factores que pueden estar envueltos, y cada caso tiene sus propias circunstancias. Sí. Y aunque quizás las estadísticas se vean así como globales, cada uno de esos porcientos tiene razones diferentes para quizás haber llegado a circunstancias como esta. Y estoy convencido de que en su mayoría, probablemente aquellos que llegaron a estos números jamás en su vida pensaron que iban a estar en una circunstancia como esta. Y también tenemos que añadir que muchas de estas personas que maltratan en su vida han sido maltratados. Sí. Y eso es algo que también hay que mirar con compasión. Y obviamente no estamos justificando, porque jamás se justifica, pero entendemos que hay una necesidad de ayuda, y que hay profesionales y que hay comunidades de fe que están dispuestos a esos procesos de ayuda. Y yo creo que a eso Dios nos llama, más que a mirar una estadística, a educar sobre la importancia de que, mira, esto es algo que se puede manejar, y que hay historias de esperanza y de testimonio de gente que ha podido salir hacia adelante, aún en situaciones que jamás uno hubiera imaginado. Y estoy seguro que hay oyentes en la audiencia que a lo mejor se identifican y dicen: mi mamá me sacó adelante aun cuando las circunstancias eran bien difíciles, y en medio de ese proceso me enseñó la palabra, me enseñó del Señor, y dio un giro a nuestra vida. Así que yo sé que esas historias también están, como hay historias tristes y difíciles. Aquellos que quizás nos escuchan, que hayan sido
maltratados en sus procesos de vida, que probablemente si esa estadística es tan alta, pues tienen que haber muchos también. Mi consejo de esperanza pastoral a ti es: perdona y sé libre. No vivas cargando la amargura de ese maltrato. Perdona, y quizás te hace bien mirar que hubo múltiples factores que ocurrieron en tu vida y en la vida quizás de tu mamá o de tu papá. Y de alguna manera en esta etapa el Señor te llama también a que puedas perdonar y ser libre en el Señor. Yes. La iglesia ha sido el único ente que tiene el país para sanar el corazón de la mujer y el corazón de los hombres. El mundo lo que le ofrece a la mujer es feminismo, es odia al hombre, aborta, maldice la maternidad, porque la maternidad es la prueba inequívoca de que el hombre te esclaviza. Eso es lo que, las dos premisas principales que el feminismo siempre le ha dicho a la mujer. Y en el caso de los varones, el mundo, el gobierno, yo nunca he visto una oferta del gobierno para sanar el corazón de los hombres. El corazón de los hombres roto, que los he visto llorar al llanto, al quebrantamiento en tantas actividades para varones, donde hay tanta masculinidad rota, y donde hay tanta hombría falsa que el mundo ha creado, y que el único ente que tiene una visión correcta porque utiliza la escritura es la iglesia. Así que mientras cada día se quiere hacer de la iglesia como que este sitio de negocios que no le paga taxes al Estado, estos pastores que se hacen multimillonarios todos y generalizan, este ente que te convierte tu mente en un fanático y por eso eres fundamentalista. Yo me pregunto, ¿cuál es la oferta del mundo para sanar el corazón de las mujeres en esta estadística? Para sanar el corazón de los hombres cuando son los que maltratan y los que abandonan. El mundo no tiene nada que ofrecer. Los gobiernos, y el de nosotros es la evidencia, mira con los proyectos que estamos trabajando, donde la solución está en la diversidad de cómo el ser humano quiere practicar la sexualidad. Eso no sana el corazón de las mujeres. La ideología de género no le sana el corazón a las mujeres. La ideología de género no le sana la masculinidad a ningún hombre, ni le sana el corazón a un hombre para que ame, para que cuide, para que proteja, para que provea y para cuando tiene necesidad que busque ayuda. Solamente el ente de la iglesia es el que todos los días de la vida sigue haciendo eso. ¿Que todos los pastores son perfectos? No. ¿Que todas las iglesias son perfectas? No. Están compuestas por seres humanos. Pero quien único tiene una oferta, un mensaje de cambio, de salvación, de transformación, con unos procesos para que realmente el corazón de mamá se sane, de mujer se sane y del hombre, es la iglesia. Y por eso nosotros como emisora cristiana siempre presentaremos una defensa férrea, sólida, contundente a este ente que se llama la iglesia. Porque, ¿cómo vamos a sanar el corazón de las mujeres? Nos vamos a hacer pregoneros del feminismo. O sea, nos unimos a la comparsa del feminismo y dejamos a los hombres entonces totalmente al descubierto, donde el éxito es las estrellas del reggaetón, el billete, la jeva, los carros súper caros, la vida de lujo. Eso es ser hombre, eso es hombría. Esa es la oferta del mundo al día de hoy. Quien va en una dirección contraria es el mensaje de la iglesia. Pero me pregunto, muchachos, si este nivel de compasividad que hemos aplicado al tema es porque lo amerita, eso lo aplicaríamos ¿verdad? Si el tema fuesen los hombres maltratantes. Al revés. Nosotros aquí lo haríamos de la misma manera. Yo sé que sí, pero no sé si, ¿verdad? O sea, si como sociedad estamos preparados para eso, porque por lo que tú dices, ¿no? Sí. Porque lo que la sociedad anda pregonando o el feminismo es exactamente lo contrario. Mira qué bonito estamos hablando esto en este momento, buscándole soluciones para una madre maltratante, pero no sé si sería igual el nivel de compasividad allá afuera para aplicárselo al hombre. No porque Nando esté aquí, pero yo siempre felicité a los que comenzaron con Promise Keepers aquí, actividades para que hombres fuesen sanados. Fue una revolución tremenda. Luego Nando tomó, cuando ese movimiento cayó, pasó un tiempo de silencio. El pastor Nando Steidel se dio a la tarea de organizar múltiples eventos para varones. Y cuando un hombre le habla a otro de dónde Dios nos sacó, qué áreas de nuestra vida estaban truncas, estaban malas, y solamente abriendo el corazón y verbalizando los defectos de carácter que teníamos,
es que le permitimos a Dios entrar. Dios entra porque yo no puedo. Y el otro decía lo mismo, y el otro decía lo mismo, y el otro decía lo mismo. Y de repente tú tenías una revolución de hombres que fueron masacrados en su proceso de crianza y de repente se convertían en estos seres al quebranto, pidiéndole a Dios que transformara su corazón porque no querían maltratar, porque querían amar a sus hijos, porque quieren ser el mejor ejemplo para sus hijos, porque quieren apoyar a su esposa, etcétera. Es que el evangelio verdaderamente son buenas nuevas. Y son buenas nuevas de salvación. Y la escritura, si algo nos muestra, es que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ajá. Y esa gracia y esa verdad tiene que ver con restaurar el cómo el hombre ve a la mujer y el cómo la mujer ve al hombre. Exactamente. Y lo vemos dentro de un proceso complementario y dentro de un proceso donde delante de Dios, qué bendición es saber que la cruz logró, que ya no hay ni esto, ni lo otro, ni aquel tiene una posición de más autoridad. No, es que delante de Dios todos tenemos acceso al perdón y a la libertad y al proceso de transformación que provoca la palabra y las buenas nuevas del Señor en nosotros. Es que la Biblia es el manual más extraordinario para cómo manejar las relaciones matrimoniales, para cómo manejar las relaciones de padres con hijos. Es que el Señor nos dejó ahí en la Escritura las instrucciones claras de cómo vivir una vida que puede ser balanceada a la luz de qué palabras. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Perdón, misericordia, paz, honestidad, autenticidad, transparencia. Todo eso, ¿de dónde sale? De la Escritura, del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y cuando lo llevamos de esa forma, vemos esa transformación y vemos hombres tomando decisiones afirmativas hacia un proceso de transformación y vemos mujeres también en esa dirección. Y yo creo que a eso es que nos llama estas buenas nuevas del Evangelio y a experimentar esa gracia y ese perdón. Y sí, seguro que es importante tratar con compasión a todos lados, a todos los lados. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, todos necesitamos gracia, todos necesitamos misericordia. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Para que la gente entienda por qué muchas veces nosotros defendemos a la iglesia y hemos atacado esta cuestión del miedo que continúa de la iglesia. La iglesia es un sitio peligroso, te puedes contagiar, te puedes contaminar, te puedes morir. La iglesia. Entre los primeros renglones siempre se menciona en las estadísticas ahora de estas semanas recientes como un sitio de peligrosidad. No canten, eso puede contaminarte. Gente, la iglesia es el hospital donde este pueblo se sana. Eso es así. No infundamos más miedo con eso. Congréguese, vaya a la iglesia, busque ayuda. Esto para sanar el corazón es presencial, no puede ser online, no puede ser digital, puedes recibir un consejito, pero hay que verse las caras, tienes que recibir una palabra de manera directa, tienes que ponerte las manos y orar por ti en muchos de estos procesos, ¿verdad? Para que Dios te consuele, te fortalezca, transforma tu más profundo ser. No le coja miedo a la iglesia, no le coja miedo al congregarse, no importa lo que haya con el nombre que se llame. Por eso esta emisora, para que entiendas el contexto, defiende tanto esto de que las iglesias se mantengan abiertas, donde vayamos a la iglesia, donde no cojamos miedo, porque todo esto es lo que está en juego. Todo esto es lo que está en juego. Encerrados en la casa no lo podemos hacer. Para aquel que todavía no lo había entendido. Nando, gracias. Siempre un placer. Y estamos ahí en la iglesia Catacumba número 9 de Calle y seguimos los domingos de forma presencial. Obviamente siguiendo todos los procesos y protocolos, pero entendemos la importancia de eso. Hemos recibido tantos hermanos que cuando llegan dicen, necesitaba esto, es chévere a través del online y tenemos todos los cultos online también, ¿verdad? Pero sabemos la importancia de esa cercanía que nos hace falta, yo creo que a todos, inclusive para la salud emocional, para la salud física y para la salud espiritual. Sí, si las Big Tech están pidiéndole a sus empleados que regresen. Si las Big Tech están pidiéndole a los empleados que regresen y le dieron fecha del 1 de septiembre de este año para que se reporten. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Así es. La iglesia, así mismo. Así es. Gracias, Nando. Bueno, bendiciones. que el Señor les bendiga. Amén. Abrazo grande. En las 7:33 de la mañana. Atención, Puerto Rico.